Cuando Jesús asciende al cielo, when Jesus ascends to heaven, le dice a sus discípulos he tells his disciples y de ahí a nosotros and then to the rest que vayamos y hagamos más discípulos, to go and make more disciples, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Habla de enséñenles lo que yo les he enseñado. He speaks about teach them what I have taught you. Y les recuerda que Él va a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. And he reminds them that he's going to be with them till the end of time. Entonces, como iglesia, So as a church, nosotros respondemos a ese mandato de Jesús. we respond to this mandate of Jesus. Ahora, ese mandato es individual. Sometimes the mandate is individual. O sea, si has dicho sí a Cristo, If you've said yes to Christ, si has puesto tu confianza en Él, if you've placed your trust in him, este mandato es para ti. this mandate is for you. Y el mandato no es sugerencia. And this mandate, it's not a suggestion. Sabes que mis hijos piensan que es sugerencia cuando les decimos que tiendan su cama. My children think it's a suggestion when I ask for them to make their bed. Pero en realidad no, tienen que tenderla. But they have to do it. Muchas veces tomamos las palabras de Dios como una sugerencia. Many times we take the words of God as a suggestion. Que este mandato es solo para algunos. That this mandate is just for some people. Pero en realidad es para todos nosotros que confiamos en Cristo. But it's for all of us who believe in Christ. Y como iglesia sentimos esa responsabilidad de responder a ese mandato de Jesús. And as a church, we feel the responsibility to respond to this from Jesus. Y lo hacemos a través de la visión que se llama Plan Vida. And we do it through this mission called the Plan of Life. Consiste en 4 cosas. And it consists of 4 things. Es alcanzar vida, Reach life, compartir vida, share life, desarrollar vida develop life, y proyectar vida. and project life. Súper sencillo. Entonces cada domingo hemos estado hablando de eso. Every Sunday we've been talking about El this. día de hoy vamos a hablar acerca de desarrollar vida. Today we're going to talk about developing life. ¿Qué significa este paso? What does this step mean? Significa que como iglesia estamos comprometidos It means that as a church we are committed a ver que cada persona crezca como un discípulo totalmente dedicado a Jesús. for every person to grow as a disciple of Jesus. Nuestro compromiso Our commitment es que tú puedas crecer en tu fe en Cristo. is for you to grow in your faith in Jesus. Estamos comprometidos a ayudarte a vivir una fe auténtica, We're committed to helping you grow in an authentic faith, a que crezcas conociéndolo a Él to grow knowing Him, y reflejes a Cristo donde quiera que vayas. and to reflect Him wherever you go. Eso se llama desarrollar vida. That is what is called developing life. Y desde siempre todos los esfuerzos que ha hecho esta iglesia And as always, all the efforts coming from this church ha sido para capacitar a los hijos y las hijas de Dios. have been to build up the children of God. Desde el comienzo, ahí tengo algunas fotillos. I have some pictures. Nos hemos concentrado en desarrollar la escuela vida, We've concentrated on developing the school of a life, tener tiempos donde crecemos en nuestro conocimiento de la escritura, to have time where we grow in our donde knowledge of nos Scripture. hemos reunido a hablar de Cristo, We've met to speak about Christ, donde hemos tenido eventos para mujeres para que ellas crezcan y se capaciten como mujeres. We've had events for women so that they can grow as women, Campamento de hombres para que ellos crezcan y se capaciten como hombres. men's camps so that they can grow and build themselves up as men. El fin de semana que pasó el antepasado fue un encuentro a la familia A few weekends ago, we had the encounter for the whole family. y el objetivo fue capacitar a la familia para que crezca en el Señor. The objective was to build up the family to grow in the Lord. Eso es el deseo, This is the desire, crecer. to grow. Lo que no ves en las fotos es
mucho. What you don't see in pictures is a lot. Es los momentos donde nos hemos sentado uno a uno, The moments where we've sat one on donde hemos one, llorado juntos, we've cried hemos together, visitado, hemos estado en los tiempos de dificultad. we've visited and been in the difficult moments. Hemos tenido ese mentoreo. We've had that mentorship. Eso ha sucedido desde el comienzo en esta iglesia. That has happened since the beginning in this church. Porque Dios nos llama a crecer. Because God calls us to grow. A crecer. To grow. Dios quiere que en 5 años no seas igual. In 5 years, God does not want you to be the Estamos same. todos en progreso. We are all in La progress. pregunta sería, The question is, ¿somos los mismos que hace 3 años? are we the same as we were 3 years ago? Porque tenemos que tener cierta medida, ¿verdad? Because there has to be some kind of measurement De crecimiento. of growth. ¿Cómo sabes que estás creciendo en Cristo? How do you know that you are growing in Christ? ¿Cómo sabes? How do you know? La pregunta es, si seguimos con las reaccionando de la misma manera, If we're still reacting the same way, si seguimos contestando de la misma manera, if we're still responding the same si way, seguimos buscando las mismas cosas, if we're still seeking the same o things, sea, si seguimos enojones, if we're still grouchy, si seguimos frustrados de las mismas cosas. if we're still frustrated over the same ¿Has things. conocido a personas que tienen un tema y no lo han soltado por 10 años? Have you met a person where they have this one subject 10 years later and they can't let go of it? Y siguen con ese tema. And they continue with that subject. ¿Cómo calculas tu crecimiento en Cristo? How do you calculate your growth in Christ? Es importante. It's important. Es importante saber cómo estamos creciendo. Mira, quiero presentarte a Pedro. I want to introduce you to Peter. Algo que sucede con él en Lucas 5, Something that happens with him in Luke 5 que nos ayude a entender qué significa crecer. and may he help us understand what it means to grow. Que lo voy a leer, son 11 versículos, 11 verses. así que puedes tú leerlo conmigo mientras lo leo. Ahí está. 1. ¿Todo? Ok, ahí va. Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estaba Jesús junto al lago de Genesaret. Vio 2 barcas que estaban en la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de la tierra. Y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo dices, echaré las redes. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. One day, as Jesus was preaching on the shore of the Sea of Galilee, great crowds pressed on him to listen to the word of God. He noticed 2 empty boats at the water's edge, for the fishermen had left them and were fishing their nets. They were washing their nets. Stepping into the boat, Jesus asked Simon, its owner, to push it out into the water. So he sat in the boat and taught the crowds from there. When he had finished speaking, he said to Simon, now go out to where it's deeper and let down your nets to catch some fish. Master, Simon replied, we worked hard all last night and didn't catch a thing, but if you say so, I'll let the nets down again. And this time their nets were so full of fish, they began to tear.
A shout for help brought their partners into the boat, and soon both boats were filled with fish and on the verge of sinking. When Simon Peter realized what had happened, he fell on his knees before Jesus and said, "Oh Lord, please leave me. I'm such a sinful man." For he was awestruck by the number of fish they had caught, as were the others with him. His partner James and John, sons of Zebedee, were also amazed. Jesus replied to Simon, "Don't be afraid. From now on, you'll be fishing for people." And as soon as they landed, they left everything and followed Jesus. Gracias, Señor, Thank you, Lord, por el privilegio que nos das de no solo ser hijos tuyos, for the privilege you give us of not just being your children, pero qué confianza de que en ti podemos crecer y no ser los mismos. but what trust we have knowing that we can grow in you and not be the same. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Ayúdanos el día de hoy Help us today a posicionar nuestros corazones to position our hearts de tal manera que te permitamos in such a way that we could allow you obrar en nuestras vidas to work in our y lives crecer and grow. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén, 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 amén. ¿Algunos de ustedes algún día han estado estancados Have you guys ever been stuck en el tráfico? in traffic? ¿Cuántos han estado estancados en el tráfico, verdad? How many of you have been stuck in traffic? El jueves tenía que ir a la universidad, una universidad en Kirkland, Thursday, I had to go to a university in Kirkland y porque un profesor me pidió que enseñe su clase el jueves. A professor asked me to teach his class on La Thursday. clase empieza a las 9:30 de la mañana. Class starts at 9:30. Entonces yo salí de mi casa a las 7 de la mañana, I left my house at 7 a.m. pero el tráfico del 405 But traffic on 405 me hizo cuestionar toda mi vida. made me question my life. Llegué a las 9:27 I got there at 9:27, y déjame que fui tentada en el camino and I was tempted a agarrar el carpool lane, to go on the carpool lane porque aunque estaba lento, because iba though más rápido. it was slow, it was faster Mi than my lane. lógica era que era yo y el Espíritu Santo, y esos son dos. And I was like, well, it's me and the Holy Spirit, so we're two. Pero no lo hice, But I didn't do it. por eso llegué a las 9:27. That's why I got there at 9:27. Pero qué horror es sentirte estancada y no poder salir a ninguna parte. It's horrible feeling stuck and not being able to go anywhere. Muchos de nosotros lo sentimos en el 2020, ¿verdad que sí? Many of us felt that on 2020. Tengo unas amigas que nos fuimos a Argentina I have some friends and we went to Argentina, y su vuelo de regreso, and the flight back, las personas en el avión dijeron, algo hay con el avión, espérense unos 5 minutos. they said in the plane, hey, something is happening in the plane, so just wait a few minutes. Y estaban dentro del avión And they were inside the por plane 4 horas. for 4 hours, 4 horas estancadas en el avión. ¿Puedes 4 hours. imaginarte? stuck in the plane, imagine. Y todavía en coach, ¿verdad? Con tus And in coach, piernitas que no pueden ni estirarse. your legs can't even stretch. Pero sentirse estancado es un sentimiento exhausto. Feeling stuck is so exhausting. La verdad es que muchas veces nos sentimos así. The truth is, many times we feel this way. No sé si te ha tocado a ti, pero te has sentido estancado. I don't know if it's happened to you where you feel stuck. Como que pasa el año, pasan los años, pasan los días y te sientes como que estás en el mismo lugar. It's like days and years pass by and you're still in the same place. Y muchas veces pensamos que tiene que ver con el ambiente. And many times we think it's the atmosphere. Decimos, oh, estoy estancado por mi ambiente. We say, oh, I'm stuck because of my atmosphere. Entonces voy a cambiar mi ambiente. So I'm going to switch the Y atmosphere. cambiamos trabajo, cambiamos And- pareja, cambiamos escuela. And then we change our job and our partners and schools. O sea, y nos damos cuenta que cambió todo y seguimos sintiéndonos estancados. And we realize we changed everything and we still feel stuck. Porque muchas veces Because many el times estancamiento no tiene que ver con el ambiente, being stuck doesn't have anything to do with atmosphere, pero es algo que está sucediendo dentro de tu propia alma. but something that is actually happening inside your soul. Se siente el peso del estancamiento. You feel the weight of being stuck.
Pero Cristo nos llamó a crecer. But Christ called us to grow. Incluso el núcleo de nuestra fe es la transformación. The nucleus of our faith is transformation. Esa es buena noticia. And that's good news. Para todos aquellos que nos sentimos estancados, For all of those that feel stuck, la buena noticia es que en Cristo hay transformación, the good news is that in Christ there is transformation. que vamos a crecer, That we will grow. que no vamos a quedarnos como estamos. That we're not going to remain as we are. Incluso Segunda de Crónicas 2 Chronicles dice esto en el capítulo 3, versículo 18. Sí, Corintios, perdón, gracias. Segunda de Corintios 3, versículo 18. 2 Corinthians 3:18. Dice así: pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. So all of us who have had the veil removed can see and reflect the glory of the Lord, and the Lord, who is Spirit, makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Esa es la vida de un hijo y una hija de Dios. This is the life of a child of God. Cada día que pasa, Every day that passes by, deberíamos parecernos más a Cristo. we should look more like Christ. ¿Sabes? Nuestra oración como pastores Our prayer as pastors es que de aquí a 10 años, is that from here in 10 years, si Dios nos sigue dando la dicha de ser pastores if God still gives us the privilege of being y tú pastors, sigues en esta iglesia, and you're still in this church, es que en 10 años veas que hemos crecido como pastores is that in 10 years you see that we have grown, y ver que tú has crecido también como hijo y hija de Dios. and to also watch you grow as a child of God. Nuestro deseo es que en 10 años seamos mejores padres, Our desire is in 10 years to be better parents, que ames más a tu esposa que antes, for you to love your wife more than o before, a tu esposo que antes, or your husband, que hayas crecido en tu comunidad. for you to grow in your community, Que en 10 años no estés batallando con las mismas cosas que estás batallando hoy. in 10 years for you not to battle with the things you're battling with today, Que en 10 años no sigas peleando con la misma filosofía de hoy. in 10 years for you not to battle with the same philosophy you're fighting today. Nuestro deseo es que haya progreso. Our desire is for there to be progress. Imagínate que 10 años pasaran y seguimos igual. Imagine 10 years go by and we're still the same. Seguimos con el mismo vicio, Same addictions, gruñones. grouchy, Seguimos ahí con el mismo, la misma ira. with the same wrath. Piensa en esto. Think about this. Cuando venimos a Cristo, When we come to Christ, comienza nuestra transformación. our transformation begins. Si luchabas con la ira, If you struggled with anger, estallabas, you would explode, usabas palabras duras, use harsh words. a rendirnos a Jesús, When we surrender to Christ, debería haber cambio mientras caminamos con Él. there should be a change as we walk with Him. Deberíamos ser más pacientes, We should be more más patient, dadivosos, más amorosos, more giving and loving, con más autocontrol. with more self-control. Eso es transformación. This is transformation. Pero la verdad es que no todos quieren ser transformados. But the truth is, not everybody wants to be transformed. Algunas personas incluso decimos, pues así soy y así seguiré. Some una y people otra say, vez. well, this is how I've been and how I'll be over and over again. Dice, pues así, pues si no, si sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? If you know how I behave, then why do you invite me? No, es que así soy y pues Dios me ama. Well, God loves me. ¿Cuántos hemos escuchado eso? How many of us have heard that? ¿Cuántos hemos dicho eso? How many of us have said that? Es que Dios me ama así como soy. Well, God loves me as I am. Hay personas que quieren seguir a Cristo sin cargar la cruz. There are people that want to follow Christ without carrying their cross. Pero a la gente que le sigue a Cristo sin cargar la cruz, There are people who do follow Him and don't carry the cross. cuando Jesús empezó a hablar cosas fuertes, And then when Jesus began to speak harshly strong things, esas son las personas que se fueron.
those were the people that left. Cuando ya no alimentó, When he was no longer feeding ya them, no daba comidita, no longer giving food, ya no sanaba. no longer healing. Incluso en sus últimos días estaban pidiendo señal. Dame señal, danos señal y vamos a creer. In his last days, people kept saying, well, give me a sign and I'll believe. Sabes, un pastor dijo que una de las tareas de la iglesia A pastor said that one of the tasks of the church es mover a las personas is to move people de ven y ve from come and see a ven y muere. to come and die. Porque muchas personas vienen solo para ser asombradas. Many people come just to be amazed, Pero el crecimiento duele. but growth hurts. Mis hijos están creciendo y sus huesitos les están doliendo. My children are growing and their bones hurt. Literalmente los huesos cuando uno crece te empiezan a doler. Literally, when your bones are growing, they hurt. El crecimiento causa un dolor natural. Growth causes a natural pain. Nuestro deseo es crecer y conocer a Dios más. Our desire is to grow more and know God more. Conocerlo. Know Uno Him. de los versos más tristes que yo veo en los evangelios One of the saddest verses I see in the Gospels está en Juan 14, is in John 14. cuando Felipe le dice a Jesús, When Philip tells Jesus, le dice, pues muéstranos al Padre. show us the Father. Y Jesús responde en el versículo 9, él le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. Jesus replied, I've been with you all this time, Philip, and yet you still don't know who I am? Qué gran dolor. What great pain. El dolor más agudo que podemos tener en nuestro caminar en Cristo One of the worst pains we can have in our walk with Christ es tener años en la iglesia y no conocer a Cristo. is to be in the church for years and not to know Christ. Es escuchar de Jesús que nos diga, tanto tiempo contigo, Cristi, y no me conoces. To hear Jesus say, so many years with you, Kristen, you still don't know me? Es importante crecer. It's important to grow. Es parte de nuestra fe. It's part of our faith. Si no creces, mueres. If you don't grow, you die. Y podemos ver que en la vida de Pedro, And we can see that in the life of Peter, podemos ver este crecimiento en él. we see this growth in him. O sea, ¿cómo crecemos? How do we grow? Primero es que el crecer va a requerir que evaluemos nuestras prioridades. Growth is going to require for us to evaluate our priorities. En Lucas 5 vemos a unos pescadores Luke 5, we see some fishermen que han estado pescando, pues tratando de pescar toda la noche who had been trying to fish the entire night hasta el día siguiente y no agarraron nada. till the next day, and they caught nothing. Nada. Nothing. La frustración. What frustration. ¿Cuántos han pescado antes? Who's fished before? A ver. Muy bien. ¿Cuántos les gusta el pescado? Who likes Me to eat encanta el fish? ¿Verdad que se requiere paciencia? Doesn't it require patience? ¿Verdad que tienes que estar ahí al súper temprano? You have to be there really early. Cuando fuiste a pescar, ¿a qué hora tuvieron que estar ahí? What time were you there? Fishing? A las 5 de la mañana. Tenían que poner las redes, o sea, las 5. A las 4 de la mañana. They got there at 4. Gracias, Señor, por los pescadores. Thank you, Lord, for the fishermen. Dios Santo, bendícelos, Señor. Bless them. Imagínate toda la noche Imagine the entire night sin nada. with nothing. Y este no es un hobby para Pedro, esto es su sustento, el sustento de su familia. And for Peter, it's not a hobby, it's how he supports his family. Pero aparece Jesús. Then Jesus comes. La osadía de Jesús me emociona. Jesus' boldness just excites me. No creo que ni le pide permiso para entrar a su barco.
I don't think he even asked for permission to go into the boat. Al menos no lo veo en I la mean, Biblia. I don't see it in scripture. Ellos ya estaban patita para afuera. They were getting ready to dip out. Habían salido de su barco, They got off the boat, estaban limpiando sus redes washing the nets, y Jesús entra al barco and Jesus comes into the boat y les dice que se vayan un poquito más, más al medio para que Él hable desde ahí. and he tells them to go a little bit more towards the center so that he can speak. Y Pedro le permite, And Peter allows him. le da a Jesús su lugar, He gives Jesus his place, su plataforma. his platform. Y de repente, And all of a sudden, ese barco se convierte en un púlpito. that boat becomes a pulpit. Y desde ahí Jesús empieza a predicar a las cientos de personas que lo estaban siguiendo. And from there, Jesus begins to preach to the hundreds that were following him. Cuando Jesús entra a nuestro normal, When Jesus enters into our cuando normal, entra a nuestras vidas, when he enters into our life, Él va a retarnos a revisar nuestras prioridades. he's going to challenge us to check our priorities. Este era un barco para pescar This was a boat to fish, y se convirtió en un púlpito para hablar el evangelio. and it became a pulpit to preach the gospel. Dios puede usar una vida God can use a life, normal y corriente normal and common, para poder hablar su mensaje a través de ti. to speak his message through you. Pero Pedro le permitió. But Peter allowed him. Permitió que Jesús entre a su barco. He allowed Jesus to enter his Cuando boat. Jesús entra a nuestras vidas, Él empieza a abrir nuestros ojos. When Jesus enters our life, he begins to open our eyes. Y empezamos a ver las cosas con un lente, una perspectiva divina. And we start to see things with a divine perspective. Ahora todas las cosas empiezan a tener propósito. Now all of a sudden things start to have purpose. Nada es una coincidencia. Nothing is coincidence. Nada es buena suerte. Nothing is good luck. Todo es propósito divino del Señor. Everything is a divine purpose of God. Y Él empieza a darnos una perspectiva de la eternidad. And he starts to give us a perspective of eternity. Entonces ya no pensamos de aquí hasta que me jubile. So now we don't think about, oh, well, from now till I retire. Ahora pensamos de aquí hasta 10,000 años. We think from now to 100,000 Y years. aquí hasta 100,000 años. Now to 100,000 years. ¿Cómo estoy moviendo mi vida hacia esa eternidad? How am I moving my life towards eternity? Entonces Dios empieza a cambiar tu propósito. And then God begins to change your purpose. Incluso Jesús le dijo a Pedro que ya no va a ser pescador, iba a ser pescador de hombres. Jesus told Peter, you're not going to be just a fisherman. Now you're going to go fishing for people. ¡Wow! Cuando Jesús entra a nuestro corazón, Él empieza a reorganizar nuestras vidas. When Jesus enters our heart, he starts to reorganize Pero our life. tenemos que permitirle But we have to allow him entrar y mover cosas. to come inside and organize Tenemos que things. permitirle venir y que nos confronte We have to allow him to confront us y que nos ayude a ver las cosas a través del ojo del evangelio. and to see things through the eyes of the gospel. Entonces lo que sucede es donde vayas, So what happens now is wherever you go, vamos a empezar a ver la vida no con nuestros ojos naturales. we'll start to see things not with our natural eyes, Vamos a empezar a ver la vida con los ojos del evangelio. but we'll start to see things with the eyes of the gospel. Y eso te cambia la vida, iglesia. And this changes your life, church. Porque estos ojos naturales Because these natural eyes, te van a dar jugadas. they're going to play you. Ahorita estoy batallando con mis contactos, I'm imagínate. battling with my contacts right now. Let me tell Estos you. ojos naturales, My natural eyes, te limitan. they limit you. Con los ojos naturales tú solo ves el problema. With natural eyes, you only look at the No problem. ves a Cristo. You don't see Christ. Ves enemigos, You see enemies, no potenciales hermanos y hermanas en Cristo. not potential brothers in Christ. Ves lo que te hicieron You see what they did to en vez de you lo que tú puedes hacer, instead of seeing what you can cómo do, tú puedes servir. how you can serve. Es que los ojos naturales Natural eyes solo ven lo natural. only see the natural. Pero esos padres que ven con los ojos espirituales, But those parents that see with the spiritual cuando eyes, empiezas a ver a tus hijos con esos ojos, when you start to see your children with those eyes, ves más allá
de lo que ves, You see far beyond what you're más looking at, allá de la dificultad beyond the o de difficulty los años difíciles. or the challenging years. Pero ves a un hijo y una hija de Dios. But you see a son, a daughter of Te Christ. cambia, It changes te you, cambia la vida. changes your life. Él le permitió. He allowed Estás him. permitiendo a Jesús reorganizar tu vida. Are you allowing Jesus to reorganize your life? Porque el crecer significa que ahora su reino es como yo manejo mi vida. Because now growth means that his kingdom means how I will drive my life. Lo otro que vemos The other thing we see es que el crecer significa que vamos a tener que ser intencionales con las personas al lado de nosotros. is that growth means we're going to have to be intentional with the people around us. ¿Sabías que amistades espirituales son importantes? Did you know that spiritual friendships are important? Que las relaciones más fuertes que puedes tener son relaciones que están centradas en Cristo. The greatest relationships you'll have are those that are centered in Christ. La verdad que muchas veces nuestras amistades suceden simplemente suceden. Many times our friendships happen just because Una vibra, a vibe, un interés común. a common interest. Somos bien flojos We're muchas very veces. lazy sometimes. Decimos, mira, es el mismo color, vamos a ser amigos para toda la vida. We say, oh, we're wearing the same color. We're going to be friends forever. Le vas a las Chivas, yo también, amigos para toda la vida. You going to the same team as I am? Best friends Como now. a veces nuestras conexiones Our connections son muy simples. sometimes are simple. Pero yo te estoy hablando no de conocidos, I'm not talking about people you pero know. te estoy hablando de amigos, I'm talking about friends. de una red de amistad I'm talking about a net of friendship que está centrada en Cristo. that is centered in Christ. Porque esas voces están formando tu vida. Because these voices are forming your life. Hay un autor que dijo, eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. This author said, you are the average of the 5 people you spend the most time with. Piensa en las 5 personas que te juntas, Think of the 5 people you hang out with the most. sus valores, sus hábitos, su Their humor, values, their habits, their sense of su humor, empatía, their empathy, cómo ven la vida. how they see life. Suma todo eso Sum all that up, y eso es lo que estamos llegando a hacer. and that is who we're going to come to be. Entonces, no podemos solamente hacer amigos. So we can't just have friends just because. Tenemos que ser intencionales. We have to be ¿Cuáles son intentional. las voces? ¿Cuáles son mentores que tú puedes decir? Yo quiero que me ayudes en mi crecimiento espiritual. What are the voices or who are the mentors who you want to say, hey, I want you to be a voice in my life? Una pareja, si estás casado, que tú digas, yo quiero sentarme con ustedes y que oren por mí. If you're married, what couple do you want to say, hey, I want you to sit with me and pray for me? O tus hijos están pasando por dificultades, tú dices, yo quiero que alguien me aconseje, quiero un mentor para con mis hijos. Or if you're having challenges with your children, you're like, yeah, I want a mentor to help me with my children. Porque las personas alrededor que tú eliges como amigos, ellos empiezan a formar tu vida. Because the people that you choose as friends, they will form your life. Me fui a una reunión de pastores del área y un pastor me comentó de un estudio que habían hecho I went to a meeting, a gathering of pastors, and one of the pastors told me about a study they did sobre las amistades y la influencia. about friendships and influence. Mira lo que dice este estudio. Look at what this study says. Si tu amigo fuma, If your friend smokes, tienes 61% más probabilidad tú de fumar. you're 61% more likely to smoke. O sea, podemos pensar en el trago también, ¿verdad? And we could also think about alcohol too. Pero ahora mira, si el amigo de tu amigo fuma, If your friend's friend smokes, tienes 29% más probabilidad de fumar. you're 27% more likely to smoke. Si el amigo de tu amigo de tu amigo, If your friend's friend's friend smokes, hay un 11% más de probabilidad. there's an 11% chance that you'll smoke. O sea, ¿qué importa las personas al lado tuyo? So the person that are close to you, the people that matters. Hay otro estudio, el mismo estudio habla de la felicidad. The same study speaks about happiness. Si tienes un amigo, si tu amigo es feliz, If your friend is happy, tienes 15% más probabilidad de ser más feliz tú. there's a 15% chance that you'll be happier. ¡Woo! Esas chances que tengo son hermosas porque mis amigos son felices. Those are good odds for me because my friends are very happy.
Si el amigo de tu amigo es feliz, 9% más. If your friends' probabilidad. friends are always happy, then you have a 9% chance. Si el amigo de tu amigo es feliz, tienes 6% más probabilidad de ser feliz. If your friends' friends are always happy, then you have a 6% chance. Sí impacta, It impacts. sí impactan tus amigos. Your friends do have an Las impact. voces que Dios usa para que crezcan juntos. The voices that God uses for you to grow together. Incluso Proverbios dice, Proverbs 13:20, 13:20. dice, el que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Walk with the wise and become wise. Associate with fools and get in trouble. Mira la misma vida de Jesús. Look at Jesus' life. Esos 12 discípulos, Those 12 disciples, con la excepción del hijo de perdición que era Judas, with the exception of the son of perdition, Judas, estos nunca hubieran sido amigos sin Jesús. these guys would have never been friends without Jesus. Nunca de los nuncas. Nevers of the nevers. Hubieras visto un zealot con un colector de impuestos. Would you have seen a zealot with a tax collector? Nunca. Never. Y pero ellos se sentaron en la mesa con Jesús. But they sat at the table with Jesus. ¿Te imaginas el shock en todo el pueblo Imagine the shock in the town de ver super archienemigos sentándose en una mesa juntos y no Just- se están dando trompadas? to see the arch enemies sitting in a table and not like whacking themselves. Pero que están ahí con Jesús comiendo. But they're sitting eating with Jesus. Esos amigos donde nuestra conversación se centra en Cristo. These friends where our conversations are centered in Christ. Porque todo lo demás te va a dividir. Everything else will cause division. Pero si tienes personas que están formadas en Cristo, But if you have people that are formed in Christ, no perfectas, not pero perfect, están creciendo, but that are están growing, siendo perfeccionados por Dios. are being perfected by God, Entonces, qué hermoso es caminar con ellos. then how beautiful it is to walk with them. Y no esperemos encontrar esos amigos, hay que ser esos amigos. And let's not hope to find those friends, let's be those friends. Porque a veces decimos, pues yo no tengo amigos. Sometimes we say, oh, well, I don't have friends. La pregunta sería entonces, ¿por qué nadie quiere ser tu amigo? The question is, well, then why does nobody want to be your friend? Es que la amistad es crecer. Friendship requires growth. Va a ser una intencionalidad de conocer a alguien, It's going to take intentionality to get to know someone, de estar centrados en la palabra de Dios, to be centered in the Word of de God, llamarnos a la verdad. to call one another to truth. Amigos que te desafíen con la escritura, Friends that challenge us with the que Word, no solo acaricien tus malos hábitos, that they don't just caress your bad pero que habits, te recuerden que eres hijo e hija de Dios. but they remind you that you're a child of God. Estos amigos no solo suceden, Those friends don't just happen, se forman. they're formed. Jesús formó este grupo de discípulos Jesus formed these de disciples tal manera que cambiaron al mundo. in such a way that they changed the world. Mira lo que hace una amistad enfocada en Cristo. Look at what a friendship does when it's focused on Christ. Quiero terminar con esto. I want to finish with this. Es que crecer va a requerir que dejemos que la palabra de Dios nos limpie. Growth requires for us to allow the Word of God to cleanse us. Pedro había estado muy cansado haciendo su pesca Peter was very tired fishing, y recibió una directiva de Jesús. and he received directions from Jesus. Lleva el barco más al fondo y de nuevo tira la red. Take the boat deeper and cast out your net again. Lo habían hecho toda la santa noche. They had done that the entire night. Pero Pedro dijo, maestro, pero porque tú me dices, lo voy a hacer. But Peter said, Lord, because you have told me to do so, I will do it. Y lanza de nuevo, And he cast it out one more time. porque tú me lo dices. Because you tell me. No veo manera de crecer en Cristo sin la palabra de Dios. There's no way to grow in Christ without the Word of God. Es que un hijo de Dios que no lee la palabra de Dios es imposible que crezca. A child of God that doesn't read the Word, it's impossible for them to grow.
Porque es a través de la palabra de Dios que conocemos al Creador. Because it's through the word of God that we get to know our Creator. ¿Cuántos estuvieron en los grupos pequeños la semana pasada? How many of us were in the small groups ¿De last qué fue el week? tema? What was the topic? La palabra de Dios. The word of God. Nosotros estuvimos en un grupo el jueves pasado. We were in a group last Thursday. ¡Qué hermosa! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! It was so beautiful. ¡Qué hermoso! Nos enamoramos más de la Biblia. We loved scripture even more. Estábamos llorando en el grupo diciendo, qué regalo tener esto, qué regalo. We were like weeping, saying, what a gift it is to have this. Nació un amor por conocer a Cristo. This love was born within us to know Iglesia, Christ. tenemos la oportunidad de conocer al Rey de Reyes a través de su palabra. Church, we have the opportunity to know the King of Kings through His Word. A través de su palabra conocemos su carácter. Through His Word, we get to know His character. Conocemos su plan, We know His su plan, corazón, His heart, su deseo para ti y para mí. His desire for you and Es I. imposible conocerlo sin leer su palabra. It's impossible to know Him without His Word. Y el Espíritu Santo revelándote lo que está en ella. And the Holy Spirit being the one who reveals to us what is in it. A veces tú dices, pues no, me siento alejado. No es que no estamos conociéndolo. Maybe you say, well, I feel far away. Well, it's because we're not getting to know Him. Las estadísticas de personas que son cristianas que no leen la Biblia es doloroso. The statistics of the amount of people who are Christian but don't read the Word is insane. ¿Cómo puedes conocer a alguien How can you know someone si no pasas tiempo con él? if you don't spend time with them? Y lo conoces y hay cosas que son misteriosas y hay cosas que Dios revela. There are things that are mysterious and things that only He reveals, Pero empiezas a conocer su santidad but you start to get to know His holiness, y tienes ahora que someterte a esa verdad. and then we have to submit to that El truth. crecer es someternos a la verdad de Cristo. Growth is submitting to the truth of Christ. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. 2 Timothy says all scripture is inspired by God. Es útil para enseñar, It is useful to teach, para reprender, to rebuke, para corregir, to correct, para instruir en justicia, to instruct in a justice, fin de que el hombre de Dios sea perfecto, in such a way that man may become perfect, equipado para toda buena obra. equipped for every good work. ¿Qué hace la palabra de Dios? Te What does the word of God corrige, do? It corrects you. te enseña, It teaches te you. reprende. It rebukes you. Tengo que ser honesto contigo. I have to be honest with you. Hay muchas veces que he leído la palabra de Dios y me he sentido ofendida. There's times where I have read the word and I have felt offended. Digo, no, Señor, ¿cómo? And I'm like, Lord, come on. ¿Cómo que amar a los enemigos? No creo que eso era para Pedro nomás. Love your enemies? Maybe that part was for Peter. Sientes confrontado. You're confronted. Después te sientes inspirado. Dios empieza, dice Hebreos, And then you feel inspired. In Hebrews, que la palabra de Dios es viva, it says that the word of God is es alive. eficaz, It's effective. es más cortante que cualquier espada de dos filos. Sharper than a double-bladed sword. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. It's able to penetrate the soul and the bones and able to discern what is within the soul. Dice que te divide el alma It says that it divides your soul y te expone para sanarte. and it exposes you to heal you. Venimos rotos, quebrados. We come broken. Y la palabra de Dios empieza a sanarnos. And then the word of God starts to heal us. El único ejemplo que se me viene a la mente es mi hija. The only example I could think of is my daughter. Ella, agosto 18, August 18, se fue a un lugar donde saltan los niños ahí saltan en esas cosas. She went Trampolines, to a- una trampolineada. a place where they have trampolines.
No voy a mencionar el nombre porque sigo herida. No. I won't mention the name because I'm still hurting. Mi hija se cayó My daughter fell. sobre su hombro. She fell on her arm. Pensábamos que se había roto algo, We thought she broke que something tenía un bulto en su clavícula. because she had a little bulge coming out of her La clavicle. llevamos a que le hagan rayos X We took her to get x-rays. y nos dijeron que todo estaba bien, They said everything was fine. que nada estaba roto, Nothing was broken. que use la cosita por solo unos días y después que lo mueva. To use a sling for a few days and then you gotta move it. Y empezamos pues a moverlo después de cientos días y le seguía doliendo. And then after a few days, we're like, hey, you gotta keep moving it, and it still hurt. Incluso el bulto empezó a crecer. And that bulge, it kept growing and growing. Así que la llamamos esta semana de nuevo. So this week we took her again. Yo le dije, pues no es normal que esté esta cosa salida. I said, it's not normal for this thing to be popping out. Le hicieron los rayos X de nuevo They did x-rays again. y dijeron, oh, disculpen, no leímos bien los rayos X del comienzo. They're like, oh, my bad, we didn't read the x-rays well the first time. Su hija sí tiene la clavícula fracturada Your daughter's clavicle is fractured, y no puede mover su brazo and she should not be moving her hasta que arm lo vea un ortopédico. until she gets seen by an orthopedic. Y ahí me calmé And I calmed down, y dije, pues ustedes leyeron, ¿no? and I said, didn't you read it? Y dijeron que no estaba roto y ahora dicen que está roto. You said it wasn't broken, now you're saying it is? Dicen, no, no es que la manera como está la fractura era muy difícil verlo. Well, the location of the fracture was hard to read. Pensé en que muchos de nosotros venimos fracturados. Many of us come fractured. A Cristo venimos dolidos. We come to Christ hurt. Venimos desarmados, We come decepcionados. broken, disappointed, Venimos rotos. broken. Muchas veces permitimos que otros nos digan qué está pasando con nosotros. Many times we want other people to tell us what's happening with Pero us. ¿sabes lo que hace la Biblia? But you know what scripture does? Es como hace un rayos X a tu alma It does like an x-ray to your soul. y te deja saber si tienes el corazón roto, And it does tell you if you have a broken si heart. tienes resentimiento, Yes, you do have si resentment. tienes un enojo muy fuerte por lo que te pasó. You do have a grandiose wrath because of what happened to you. Te revela la real condición It reveals to you your true condition para sanarte. to heal you, No para exponerte, not to expose you, pero para sanarte. but to heal you. Sus palabras empiezan a sanar tu alma. And these words begin to heal your soul, Empiezas a amar you mejor start- que antes. to love better than you did before. Empiezas a caminar con un temor de Dios. You start to walk with the fear of God, Porque la palabra de Dios te está no solo revelando, pero te está sanando. because the word of God is not only revealing you, but it's healing.